Gloria a Dios, bienvenidos en esta noche a este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor los bendiga grandemente a todos, que la paz del Señor inunde sus corazones y sus vidas. Y aquí estamos atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra, porque Dios ha depositado su poder en su palabra para que todos tengamos acceso a ella. Bueno, aquí esperando los primeros reportes de compañía, ¿verdad? En este momento voy a empezar a orar y esperando que algunos de ustedes reporten su presencia virtual a este curso bíblico. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad de venir ante tu palabra con un corazón abierto, con una mente dispuesta, Señor, a recibir de ti lo que tú quieras enseñarnos en esta noche. Nos disponemos, Señor. Enséñanos, aliéntanos, avívanos, edifícanos con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por el momento no veo ninguna persona aún conectada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a comenzar diciendo que, bueno, hemos estado estudiando, Marielos, bendiciones, qué bueno ya tenerla anotada aquí. Bueno, hemos estado hablando acerca de la resurrección, ¿verdad? En realidad de las cosas finales, de la inmortalidad del hombre, de a dónde va el hombre con Dios y a dónde va sin Dios, de cómo nos encontramos en la presencia de Dios antes de la resurrección y cómo va a ser ese momento maravilloso, la resurrección de los creyentes, que se va a dar en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, los creyentes resucitaremos, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna, para inmortalidad, Dios compartiendo su inmortalidad con nosotros, ¿verdad? Y en ese momento Dios nos va a otorgar la enorme bendición, que no tendría por qué hacerlo, pero Él ha decidido hacerlo, ¿verdad? La enorme y gloriosa bendición de darnos un cuerpo transformado, darnos un cuerpo glorificado, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de esa resurrección, cómo va a ser esa resurrección de los muertos. Si usted y a mí nos llama el Señor, morimos antes del arrebatamiento, antes de la venida del Señor, eh, bueno, nuestros cuerpos quedan aquí, nuestro espíritu va a estar con Dios, gozando de la presencia de Dios, conscientes de Dios, disfrutando de Dios, ¿verdad? Totalmente conscientes. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, dice que todos los que han muerto con Cristo resucitarán, recibiremos un cuerpo, ¿verdad? Que semejante a pero diferente, más semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo será ese cuerpo? ¿Cómo será la resurrección? Eso es lo que vamos a abordar en esta noche. Gloria al Señor. Eh, bueno, ¿cómo se produce? Nos encontramos en dificultades, ¿verdad? Porque eh, a explicar cómo es que se da la resurrección, ¿verdad? Cómo personas que fueron calcinadas, las cenizas se las llevó el viento, que no quedó, ¿cómo van a resucitar? Eso es un misterio. Pero si Dios con la palabra hizo el universo, ¿qué no puede hacer, verdad? Entonces, no podemos especular, ¿verdad? Nos encontramos en dificultades fuera de la comprensión de nuestra mente, poder explicar el cómo será la resurrección. Pero, sin embargo, sí podemos saber algo de la naturaleza de esa resurrección, de cómo será nuestro cuerpo,
¿Cómo seremos resucitados, verdad? Algo nos dice la palabra del Señor. Entonces comencemos con 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Me disculpan un poco si suena rara la voz, estoy con alergia, padezco de alergia al frío. Cuando está muy frío, entonces me da alergia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 36 y 37. 1 Corintios 15, verso 36 y 37. Ojalá usted pueda tenerlo ahí a mano. Voy a leer desde el verso 35, dice, 1 Corintios 15, 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí, verdad? Nos está diciendo que el cuerpo resucitado va a tener una relación con el cuerpo antiguo, una relación con el cuerpo antiguo. El apóstol Pablo lo ilustra con un grano de trigo, ¿verdad? Que cae en la tierra, de alguna manera ese grano de trigo muere, pero sale de él una planta, ¿verdad? Que es el mismo trigo que se sembró. Entonces, es diferente lo que sale, es diferente la planta en su forma, pero en esencia es lo mismo que se sembró, es trigo. Dice que así, ¿verdad? Será nuestro cuerpo resucitado, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Este grano es arrojado al suelo, muere y el acto de desintegración fertiliza ese germen vivo que está dentro de él, de manera que se convierte en una nueva y hermosa planta verde, ¿verdad? Solo mediante la desintegración de partículas materiales de la semilla comienza la operación del germen, ¿verdad? Ningún microscopio puede descubrir ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que vivifica el cuerpo humano, haciéndolo capaz de convertirse en un cuerpo glorioso de resurrección? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que va a tomar nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Y los va a transformar completamente, ¿verdad? Completamente. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Toma a ese cuerpo o las partículas o lo que quede y lo transforma en un cuerpo glorificado, un cuerpo maravilloso que tiene cierta relación con el cuerpo humano anterior, cierta relación, pero es un cuerpo nuevo, glorificado, ¿verdad? Entonces, Pablo expresa las palabras que se encuentran en 2 Corintios 5:5. Voy a buscarlo con ustedes, 2 Corintios 5:5. Tais, bendiciones, buenas noches. 2 Corintios 5:5 dice así: mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Quien nos hizo, para esto mismo nos hizo. Y si usted se da cuenta que viene hablando, dice, verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos morir y separarnos de nuestro cuerpo, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ¿verdad? Un exégeta del griego lo ha traducido de la siguiente forma: Dios me ha preparado para este cambio al darme el Espíritu en calidad de promesa y anticipo. O sea, las arras del Espíritu es una promesa, un anticipo. Como cuando alguien va a comprar un terreno y entonces tiene que dar un pago, una prenda, ¿verdad? Una señal de trato, ¿verdad? Entonces, si yo soy el que vendo el terreno, recibo un dinero que es una señal de trato de que usted me va a dar el resto, ¿verdad? Me va a dar el resto.
y yo le voy a entregar todo el terreno. Bueno, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a vivir en nuestros corazones, haciéndonos templo del Espíritu Santo, es ni más ni menos el anticipo glorioso, el anticipo maravilloso, la garantía de que un día el Señor va a transformar nuestros cuerpos. Bendiciones, hermana Elsa. Y dice el texto que para esto mismo nos hizo Dios, ¿verdad? Para esto mismo nos hizo Dios. Entonces, el primer punto de esta lección es que nuestro cuerpo resucitado sí va a tener una relación con nuestro cuerpo humano, una relación, pero una relación como la de la semilla que muere enterrada y que sale una planta hermosa, ¿verdad? Que va a dar una cosecha. Lo que se sembró es trigo, lo que sale es una planta de trigo, pero la semilla y la planta son diferentes en forma, pero en esencia es lo mismo, es el trigo que se sembró. Entonces, así hermanos, esa es la relación que vamos a tener de un cuerpo resucitado con el nuestro, ¿verdad? Hay una relación, pero es un cuerpo glorioso, transformado, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar de la realidad de la resurrección. Eh, Hay personas que cuando se habla de ir al cielo, ¿verdad? Eh, de resucitar, ir al cielo, se forman una idea de que no quieren ir al cielo porque eso es como una vida insubstancial, incorpórea, eterna, etérea, eh, algo como vago, y nada más lejos de la realidad. Linda, Dios la bendiga, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Hemos visto ya versículos donde nos habla de que en el cielo vamos a tener una vida consciente y mucho más con un cuerpo glorificado en la resurrección. La vida venidera, hermanos, será tan real como la vida presente que tenemos y más aún. Los cuerpos glorificados serán reales y tangibles, ¿verdad? Para muestra un botón, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él, eh, en esencia, era su cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, alguna diferencia había porque no siempre le reconocían, pero estaban ahí las cicatrices en sus manos y en sus pies, en su costado, y ellos venid y tocadme, porque un espíritu dice, no tiene carne como veis que yo tengo, venid y tocadme, ¿verdad? Entonces, hermanos, los cuerpos glorificados serán reales y serán tangibles. Y además de eso, nos vamos a conocer los unos con otros, ¿verdad? Conversaremos y realizaremos libremente actividades. Vamos a realizar actividades libres, ¿verdad? Tiempos de adoración celestial que muestra el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El Señor Jesús en su cuerpo de resurrección, cuando el Señor Jesús resucitó, en realidad fue indiscutible para sus discípulos, ¿verdad? Una vez que estuvieron más cerca, que vieron sus manos, sus pies, su costado, que escucharon su voz, que se sentó con ellos, que compartió con ellos, fue indiscutible ese hecho. E igualmente vamos a hacer nosotros cuando resucitemos, ¿verdad? Como yo les decía, nos vamos a reconocer, ¿verdad? En un estado, ahí no van a existir los estados civiles, ¿verdad? De matrimonio, pero sí vamos a reconocer que fuimos los esposos, ¿verdad? Que fuimos compañeros del camino, compañeros de la vida. Ahí va a prevalecer el amor que nos hemos tenido, ¿verdad? Y nos vamos a reconocer como compañeros y personas demasiado cercanas, ¿verdad? Si, si reconoceremos si eran nuestros hijos, si éramos esposos en la tierra, no puedo yo decir algo que la Biblia no diga, ¿verdad? Entonces no puedo especular, ¿verdad? Hasta ese punto. Muy bien. También la Biblia habla, hermanos, que nuestro cuerpo será un cuerpo que no va a experimentar de ninguna manera
corrupción, será un cuerpo incorrupto. Ese nuevo cuerpo será incorrupto, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios enjugará, ¿verdad?, nuestros ojos, y ya no se experimentará muerte, ¿verdad? Ni dolor, ni enfermedad, ¿verdad? Nada de eso. Ese es el producto de un cuerpo glorificado, ¿verdad? Resucitados como en incorrupción y en poder. Carmencita, bendiciones. Resucitados en incorrupción y en poder, ¿verdad? El cuerpo de la resurrección que usted y yo vamos a recibir estará libre de enfermedad, libre de dolor, libre de debilidad, libre de muerte, ¿verdad? Esa es la naturaleza de nuestra resurrección. También, hermanos, podemos decir que la resurrección, hermanos, no solo hay una relación con nuestro primer cuerpo, no solo podemos decir que es tan real como esta vida, ¿verdad? Que no es una vida vaga y etérea. No solamente podemos decir que será un cuerpo incorrupto, que no experimentará la corrupción, sino también, hermanos, que será un cuerpo de gloria, un cuerpo glorioso, glorioso, ¿verdad? Un cuerpo glorioso. Este cuerpo nuestro es perecedero, sujeto a la corrupción, estamos sujetos al cansancio, ¿verdad? Puesto que esto es un cuerpo natural, que es solo apto para esta existencia imperfecta que tenemos, ¿verdad? Pero el cuerpo de resurrección, hermanos, estará adaptado totalmente a una vida gloriosa e inmortal en los cielos, ¿verdad? Recordémonos que nosotros no podemos, dice la palabra del Señor en Corintios que habíamos leído, no podemos con nuestro cuerpo actual ver al Señor Jesús, porque no hay hombre que vea su rostro y viva, y porque esto mortal, ¿verdad? No puede ver al inmortal, ¿verdad? Nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados si no hemos sido muertos, y si hemos muerto, tienen que resucitar para recibir un cuerpo apto para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? El espíritu del hombre, hermanos, que acuérdense que originalmente recibimos un soplo divino. Dios hizo a Adán y sopló sobre él, ¿verdad? Y le dio una existencia en este cuerpo humano, ¿verdad? Pero en el cuerpo de resurrección, el cuerpo va a estar vestido de gloria, apto para ver a Dios cara a cara. Imagínese usted, ¿verdad? Apto para ver a Dios cara a cara, porque este cuerpo no nos sirve. Si nosotros con este cuerpo nos presentamos ante Dios, este cuerpo se deshace, no queda nada, ¿verdad? Nada. Entonces, por eso vamos a recibir un cuerpo de gloria para esos momentos preciosos en que veremos a nuestro Rey cara a cara, ¿verdad? También, hermanos, vamos a experimentar velocidad, ¿verdad? No solamente incorrupción, gloria y velocidad. ¿Por qué? Porque lo vemos en el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Y se aparece a las mujeres. ¿Qué les dice? Les dice, no me toquen, aún no ha llegado el momento, porque no he ido a mi Padre, voy a mi Padre y regreso. Y de verdad, un tiempito después, momentitos después, estaba con los discípulos. Entonces, vemos que hay una velocidad enorme, ¿verdad? Como la del relámpago. Y también vamos a tener, hermanos, un cuerpo capaz de experimentar la penetración en lugares materiales, ¿verdad? Un ejemplo nos lo da el propio Señor Jesucristo en Juan, libro de San Juan, capítulo 20, libro de San Juan, capítulo 20, libro de San Juan, capítulo 20, versículo 26, si usted lo busca conmigo. Libro de San Juan, capítulo 20,
versículo 26. San Juan 26 dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llega Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Imagínense qué tremendo. Ellos están en un aposento ahí con todo cerrado y el Señor Jesús atraviesa la pared y se les presenta y les dice: paz a vosotros, estando todo cerrado, ¿verdad? Un poder de penetración. Entonces ese cuerpo glorificado es un cuerpo tangible, real, pero tan sobrenatural como el del Señor Jesús, que cuando se lo propone puede atravesar cualquier obstáculo físico, ¿verdad? El poder, la fuerza para penetrar sustancias sólidas. Al caminar por la tierra con cuerpos glorificados, no vamos a ser detenidos por ninguna cosa insignificante como una pared o una montaña, sino que tendremos esa capacidad que tuvo el cuerpo del Señor Jesús de pasar de un lado a otro, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos y no podemos saber aún con respecto a la vida futura, ¿verdad? Porque estaríamos cayendo en la especulación. Y eso es lo que nos dice precisamente Primera de Juan. Acompáñeme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Oiga qué lindo. Dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la manifestación se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es lo que nos revela, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos saber muchas cosas y no podemos conjeturar, ¿verdad? No podemos caer en conjeturas. Mucha gente le fascina comprar libros de testimonios del niño que fue al cielo, de la niña que fue al cielo, de Julano de tal que fue llevado al infierno, de Julana que fue llevado al cielo, ¿verdad? Y leen esos libros y a veces muchos de esos testimonios y de esos libros eh, están muy llenos de ficción, ¿verdad? Están muy llenos de ficción. Y nosotros, aun y cuando fuera cierto lo que la persona experimentó, nosotros no podemos tomar eso como algo verdadero, como algo real, como algo dogmático, como algo seguro, porque la Biblia no nos permite, hermanos, especular. Nosotros podemos decir del cielo, podemos decir del infierno lo que la Biblia dice. ¿Qué podemos decir? Bueno, que cuando el cristiano muere, pasa a estar en el cielo con la presencia de Dios, que es la casa del Padre o el paraíso o de muchas formas que la Biblia le llama, es el cielo, pasa a estar en la presencia de Dios en el cielo y cuando sea el momento de la segunda venida de Cristo, ese creyente que ha estado disfrutando en espíritu de la presencia de Dios, Liliana, bendiciones, Dios la bendiga, y Carlitos, si está por ahí, que está disfrutando la presencia de Dios, cuando Cristo venga, entonces recibe un cuerpo glorificado, transformado, que va a tener cierta relación, ¿verdad?, con el cuerpo anterior, pero una relación mínima porque se va a relacionar más con el cuerpo del Señor Jesucristo, como dice aquí, seremos semejantes a Él, seremos semejantes a Él, ¿verdad? Y no solamente tendremos una relación, sino que la vida resucitada será tan real como y más real aún que la vida que tenemos aquí. La Biblia nos dice que ese cuerpo será incorruptible, no tendrá enfermedad, ni tendrá dolor, ni tendrá debilidad, ni tendrá muerte, y que será un cuerpo glorioso, un cuerpo verdaderamente maravilloso, tan glorioso
que nos capacitará para estar en la presencia de Dios y verle cara a cara, ¿verdad? Tendremos que ser transformados, sí, que ese cuerpo tendrá una velocidad enorme como la del Señor Jesús en su resurrección y además un poder de penetración de la materia, ¿verdad? Como el Señor Jesús traspasaba las paredes y se paraba en medio de ellos y les decía, pasa a vosotros, y luego les decía, vengan, tóquenme, tóquenme, y vean que no soy un fantasma, ¿verdad? Y le podían tocar, pero ¿cómo ese cuerpo que estoy tocando, cómo ese cuerpo pudo atravesar las paredes? Bueno, es que es un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y eso es todo lo que la Biblia nos permite hablar acerca del cuerpo glorificado y la resurrección. Cualquier cosa de más que nosotros digamos, hermanos, cualquier cosa de más es especulación, ¿verdad? Pero ¿para qué especular si con lo que nos enseña aquí la Biblia es suficiente y maravilloso como para estar agradecido y alabando a Dios siempre, ¿verdad? Ahora, después de haber hablado todo esto de la muerte, de la inmortalidad, de la resurrección y de cómo los cristianos resucitamos para inmortalidad y vida eterna, pero que también los impíos van a tener una resurrección, pero no una resurrección para ser inmortales, sino una resurrección que tampoco la Biblia nos permite especular, nada más nos dice que es una resurrección para eh, vergüenza y confusión, ¿verdad? Para vergüenza y confusión, ser juzgados y ser enviados al lugar de condenación, donde ellos mismos escogieron, que no fue hecho para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles, pero que por voluntad propia y escogencia, esas personas escogieron estar ahí. Ahora, lo que nos queda para cerrar este tema, que hemos venido desarrollando ya de las cosas futuras, los que nos queda para cerrar este tema es nuestra actitud. Es todo este conocimiento que adquirimos, si no produce algo en nosotros, hermanos, si no cambia algunas actitudes en nuestra vida, no nos habrá aportado nada más que tener un poco más de conocimiento, hacernos un poco más cabezones y tener más de qué rendirle al Señor cuentas, ¿verdad? Eh, entonces, hermanos, la palabra de Dios, todo lo que estudiamos debe ser para nuestro crecimiento y debe ayudarnos, ¿verdad? Todo este tema que hemos estado viendo debe ayudarnos a ser mejores creyentes, ¿verdad? Mejores. Entonces, hermanos, eso es algo muy importante, ¿verdad? Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, verso 13, quisiera que lo busquen. Tito capítulo 2, verso 13, en realidad vamos a leer desde el 11, del 11 al 13. Tito capítulo 2, verso 11, espero que ya lo tengan. Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vean qué lindo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está. Dios en su gracia ha manifestado la salvación a todos los hombres. A los hombres les corresponde, ¿verdad? Si reciben ese regalo, lo rechazan. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, escuche bien, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Vea qué exhortación, ¿verdad? La gracia de Dios, ya soy salvo por gracia, puedo vivir como me da la gana. No, esa gracia maravillosa de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que, verso 12, renunciemos a la impiedad y renunciemos a los deseos mundanos que desagradan a Dios y vivamos como sobria, justa y piadosamente, es decir, en santidad. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada
¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La esperanza bienaventurada es la resurrección de los muertos y la venida de Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Un texto para los testigos de Jehová. Ellos lo cambian a conveniencia, pero todas las Biblias dicen así. Vamos a esperar esa maravilla de la resurrección y de la venida de Cristo. Nuestra esperanza gloriosa. ¿Cómo la vamos a esperar? La vamos a esperar, hermanos. Vamos a esperarla. Dice, renunciando a la impiedad, viviendo sobria, justa y piadosamente, esperando esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, cuando nosotros nos anticipamos en la esperanza de algo, estamos esperando algo, tenemos la esperanza de algo, no solamente estamos pendientes de ello, sino que nos preparamos para recibirlo, ¿verdad? Tenemos la esperanza de recibir algo, entonces preparémonos para recibir eso, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que Julano y tal nos va a regalar un carro, nos lo prometió, y tengo esa esperanza que va a cumplir. De ahí, entonces voy a apresurarme a hacer el curso de, de manejo y voy a apresurarme a hacer el curso de teórico y, y voy a apresurarme a alquilar ahí un carro para ir a hacer la prueba. Me estoy preparando porque tengo la esperanza que aquella persona que me prometió regalarme el carro va a cumplir, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza. El Señor Jesús nos hizo una promesa, como este ejemplo que les estoy dando, el carro. El Señor Jesús nos hizo una promesa. Él regresaría y nos resucitaría. Esa es la promesa. Y nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad? La esperanza gloriosa de que eso va a ser tal y como Él lo dijo. Porque Él dijo, eh, ¿verdad? No se angustie vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo también, Juan 14. Entonces, tenemos esa esperanza, ¿verdad? En la promesa de alguien que cumple sus promesas, que es Cristo. Él nos ha prometido regresar y resucitarnos, ¿verdad? Sea que ya nos hayamos anticipado y hayamos muerto, o sea que estemos vivos, Él nos promete, hermanos, regresar y resucitarnos o transformarnos si estamos vivos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Prepararnos, prepararnos. Si yo creo en esa promesa, yo me preparo, ¿verdad? Porque si no, estoy demostrando con mis hechos que en realidad no creo, que es una teoría, ¿verdad? Y eso lo explica muy bien Juan, que es una persona a quien el Espíritu Santo usó para hablar de una forma muy clara y muy dura, ¿verdad? Vamos a Primera de Juan, otra vez, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo, voy a leerlo desde el 1 porque son unos versículos tan maravillosos y nos describen un orden, ¿verdad? Primero de Juan, capítulo 3, verso 1, oiga qué lindo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor, qué lindo, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él en la resurrección, porque le veremos tal como Él es. Y escuche, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cree usted en la segunda venida de Cristo, en la resurrección y en el cielo?
Si usted realmente cree estas cosas y es hijo de Dios, entonces usted tiene esta esperanza y se purifica porque tiene esta esperanza, se prepara porque sabe que el Señor cumple, se prepara, esa esperanza nos purifica, esa esperanza nos hace renunciar a lo malo, a lo oculto, a lo sucio, a lo pecaminoso, nos purifica, ¿verdad? Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Eso también dice qué tan real es nuestra conversión, ¿verdad? La determinación de eliminar deliberadamente todo pecado, ¿verdad? Y no solo pecado, sino sombra de pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos esperando la resurrección de Cristo, según lo que hemos visto, nos purificamos. Nos purificamos en pensamiento, nos purificamos en nuestra forma de hablar y nos purificamos en nuestra conducta. Repito, nos purificamos en el pensamiento, en nuestras palabras y en nuestra conducta. Todo aquel que tiene esta esperanza de ser como Cristo resucitado, se purifica a sí mismo, dice Juan, porque Él es puro. También, ¿qué más, hermanos? Si creemos en la resurrección de Cristo, en la segunda venida de Cristo, en la inmortalidad en el cielo, nos vamos a esforzar por vivir en paz con los demás y a tener una conducta lo más intachable posible delante de Dios y de los hombres. Nos vamos a esforzar por vivir de forma intachable. Sabemos que vamos a fallar muchas veces, pero cuando fallamos nos arrepentimos, la sangre del Señor Jesús nos lava y nos limpia, pero nuestra determinación debe ser, hermanos, esforzarnos para vivir en paz con los demás y tener una vida intachable. Y esto lo dice Segunda de Pedro, no lo digo yo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Y, y yo quiero llamar su atención a todo lo que dice este texto, porque le para a uno, hermanos, el pelo, ¿verdad? Veamos desde el verso 8 mejor. Desde el verso 8. Desde el verso 8. Segunda de Pedro 3, 8. Vea qué lindo. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa de venir, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Se ha tardado, pero vendrá como ladrón en la noche. O sea, tomará a la gente desapercibida. Nadie espera un ladrón, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todo ha de ser deshecho y quemado, no debemos vivir y andar en santa y piadosa manera de vivir. Hermanos, si viene tal juicio sobre este mundo, si el Señor no retarda su promesa, sino que está dando oportunidad a que otros más sean salvos, y no retarda su promesa y nos da la seguridad de que Él regresará y que cuando regrese con su venida va a ser algo tremendo en que todo, hermano, este mundo material se quemará, arderá en fuego, todas las obras humanas desaparecerán. Entonces, todo lo que hayamos edificado y de lo que hayamos gozado aquí, dejará de ser, dejará de ser. Entonces dices, puesto que eso va a suceder, acá, ¿cómo no vamos a vivir en santidad? Verso 11.
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oiga, esperando y apresurándoos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué exhortación, ¿verdad? Sin mancha, irreprensibles, con diligencia, en paz. ¿Cómo vamos a esperar la venida de Cristo, que está tan cercana? No podemos ignorar todo lo que está sucediendo desde hace unos 2 años para acá. No podemos ignorarlos. ¿Cómo hemos de esperar la venida del Señor? Hermanos, dice aquí, procurando con diligencia. O sea, no perezosos, no en una vida indolente. Con diligencia. Procurando estar sin mancha, irreprensibles y en paz. Es decir, tratándonos bien, teniendo armonía con las demás personas. Bendito sea el Señor. Hermanos, la diligencia es lo opuesto a la dejadez. La esperanza en la resurrección debe estimularnos a nosotros en el ejercicio de la conducta cristiana apropiada, la renuncia al pecado, la renuncia a lo inmoral, la renuncia a todo lo que ofende a Dios, procurar cada día con el poder del Espíritu Santo vivir en santidad agradando al Señor. Si esto no es así, hermanos, en realidad no estamos creyendo en la segunda venida, en la resurrección, en la inmortalidad, en el cielo, en las cosas futuras, en que toda esta tierra va a ser deshecha. No estamos creyendo en eso si en realidad no hay diligencia en nosotros por vivir agradando al Señor, vivir en santidad, ¿verdad? Y tratándonos bien unos a otros. Hermanos, debemos de esperar estas cosas también aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vive este mundo? Hermanos, este mundo vive y la filosofía de este tiempo es no te niegues a nada. No te niegues a nada te niegues. Dale rienda suelta a todo lo que quieres. Preocúpate solamente por satisfacer tu propio ser, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nos neguemos a nosotros mismos con el fin, nos neguemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra carne va a pedir exceso de sueño, tanto que nos impide congregarnos, porque nuestra carne no quiere leer la Biblia, porque nuestra carne no quiere orar, porque nuestra carne quiere el pecado, las cosas pecaminosas, porque nuestros ojos quieren ver aquello que no es agradable ante el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El mundo dice, no, dale rienda suelta a todo eso. Pero el Señor nos dice, no, niégate a ti mismo. Niégate, aunque el cuerpo te pida eso, la carne te pida eso. Niégate a ti mismo para que desarrolles una vida de santidad. Tito capítulo 2, vamos a, después de Hebreos está, vamos a ver, perdón, antes de Hebreos es que está más bien. Timoteo, Tito y okay. Timoteo y luego viene Tito, ¿verdad? Segunda de Timoteo y Tito, capítulo 2, versos 11 al 13. Tito 2, verso 11 al 13. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
¿verdad? ¿Y por qué vamos a hacer eso? Pues Cristo, dice el versículo, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, ¿verdad? Si el Señor Jesús ha hecho tanto por nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a vivir procurando agradarle a Él, ¿verdad? Y hermanos, también si nosotros creemos estas cosas, nuestra actitud es olvidar el pasado y dirigir nuestra mirada y energía para nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? Estar con Cristo. Vamos a Filipenses y con este y otro pasaje más voy a ir terminando. Libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 al 14. Filipenses 3, verso 10 al 14. Dice así, espero que ya lo tenga. Filipenses capítulo 3, verso 10 al 14. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Estamos hablando de esto. Y la participación de sus padecimientos, verso 10, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro así de aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, que fallaste atrás, que cometiste errores, que déjalo atrás, concéntrate en ir adelante. Ya le pediste perdón al Señor, ya te arrepentiste, ve hacia adelante, ve hacia la meta del supremo llamamiento, ¿verdad? Ok. No vamos a permitir, hermanos, que nuestro pasado nos condene, que lo use el diablo para condenarnos, ni que nos prive del privilegio presente, ni tampoco, hermanos, que nuestras obras nos arrullen haciéndonos depender de ellas. Debemos de mantener nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Nuestra mirada en Cristo. Y por último, quiero compartir con usted que nosotros debemos de esperar la venida de Cristo, hermanos, confortándonos y edificándonos unos a otros. Esta vida no es solitaria, la vida cristiana. Es para vivirla en comunidad. Por eso, Marvin, Dios me lo bendiga. Sí, excelente versículo, precioso, ¿verdad? Tienes razón. Hermanos, esta vida cristiana no es para ser ermitaños. No podemos vivir la vida cristiana aislada. Por eso el Señor tuvo 12 apóstoles y se reunía con ellos y los envió a levantar congregaciones para que las congregaciones sean familias espirituales, ¿verdad? Donde nos reunamos y nos confortemos unos a otros mientras estamos esperando la venida de Cristo, la resurrección del Señor, la inmortalidad del cielo, esas cosas preciosas. Vamos a estar aquí, hermanos, confortándonos, animándonos y edificándonos unos a otros. Vaya a 1 Tesalonicenses, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses. Si por ahí está Dorita, me la saluda, gloria al Señor. 1 Tesalonicenses. Ajá. 1 Tesalonicenses capítulo 5, y con este versículo voy a terminar. 1 Tesalonicenses 5, versos 9 al 11. Espero que ya lo haya encontrado. 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para nosotros, quien murió por nosotros, oiga qué lindo, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, ya sea que estemos vivos
o que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Qué debemos de hacer? Animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, así como lo hacéis, ¿verdad? Así como lo hacéis. Entonces vemos aquí, hermanos, una exhortación a que nosotros debemos de esperar la venida del Señor congregándonos. Shirley, hoy se acostó temprano, ahorita. Muchas gracias. Bueno, gloria al Señor. Hermanos, debemos de animarnos unos a otros. Debemos de ir a la iglesia no solo para recibir, debemos de ir a la iglesia para saludarnos. Sabemos que ahora siempre tenemos que guardar un poquito de distancia. Sabemos que los saludos de besos quedaron en el pasado ya, ¿verdad? Pero debemos podemos extender la mano, saludarnos, decirle Dios le bendiga, hermano. Y aunque no tengamos una relación muy estrecha, qué gusto verle hoy en la congregación, estimularnos, confortarnos. Si sabemos que algún hermano está pasando una dificultad, llamarle por teléfono, hacer una oración, animar a ese hermano o esa hermana. Si tenemos la noción de que alguien no ha asistido a la iglesia, por supuesto, yo como pastor es una de las cosas que estoy siempre viendo y siempre detrás y llamando hermanos y hermanas, pero esto es algo que debemos de hacer todos, porque dice aquí que debemos de esperar la venida del Señor, verso 11, animándonos unos a otros y edificándonos unos a otros, ¿verdad? Así es como debemos de esperar la venida del Señor. Entonces, mis hermanos, hemos visto este tema precioso, ¿verdad? De las últimas cosas, como son la muerte del cristiano, como es el cielo a donde vamos en espíritu si morimos, como es la segunda venida de Cristo eh, y la resurrección, ¿verdad? Que son dos eventos que van a suceder juntos. Eh, y, y y también la resurrección de los malos, ¿verdad? Para condenación y todas las cosas de la naturaleza de ese cuerpo glorioso, tan maravilloso, semejante al de Cristo, y cómo el Señor quiere que no solamente estemos en espíritu en el cielo, sino Él quiere darnos un cuerpo glorificado para que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Transformados con cuerpos gloriosos y Dios Padre compartiéndonos la inmortalidad, ¿verdad? Algo glorioso, algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, y que tenemos, hermanos, que vivir, una vida consecuente, ¿verdad? Tenemos, si creemos estas cosas, entonces hemos visto que debemos de procurar la santidad, el compañerismo cristiano, el abandonar las cosas que no agradan a Dios y cuando fallamos pedir perdón al Señor y olvidar lo que queda atrás, no permitir que el diablo nos ponga culpa y seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante. Entonces, hermanos, aquí terminamos este estudio de las cosas futuras en grandes temas de la Biblia. Estaremos tocando las 3 semanas que quedan del mes de noviembre. El mes de diciembre no vamos a tener estudio bíblico, pero estas 3 semanas que tenemos estaremos tocando el próximo martes, si Dios así lo permite, un nuevo tema. Entonces, quiero, por favor, invitarle a que termine el año en victoria. Precisamente ya que estamos hablando de estas cosas, el sábado tenemos ayuno congregacional de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Casa Betel. Y son momentos preciosos, ¿verdad? Terminamos ahí con algún cafecito, con algún refrigerio para que nadie se descomponga, ¿verdad? Pero también para hacer esto que dice aquí la Biblia, para no solamente tener la primera parte, que es comunión espiritual en ayuno, en oración, sino también compartir un cafecito con el que terminamos el ayuno para tener ese estímulo, ese amor unos por nosotros, unos por otros, ¿verdad? Entonces, es el último ayuno. Si usted no ha asistido a ninguno del año, haga lo propio. Y si nunca ha asistido a uno, le animo a que asista. Le digo que
no se va a arrepentir, no se va a lamentar. ¿Y cómo son esos ayunos? Bueno, vamos tratando de estar en contacto con la naturaleza, ahí adorando al Señor. Cada uno tiene un ratito con Dios, un tiempo con Dios personal. Y luego nos reunimos para adorar al Señor con alabanza, presentamos peticiones y esas peticiones oramos unos por otros también, oramos por el país, todas las cosas que a veces hacemos en la hora de poder, pero un poco más extendido, con más tranquilidad, viéndonos unos a otros, disfrutando el compañerismo cristiano, compartiendo también un rato la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, le animo el sábado y le animo también a que por este medio usted adore al Señor en esta noche, diezmando y ofrendando. Lo puede hacer a través del Simpe móvil. Y por supuesto, les esperamos el domingo a todos en la congregación. Igualmente, Marvin, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Un abrazo inmenso a todos. Que la paz del Señor los guarde y los llene.